Bien, bienvenidos para esta tercera sesión sincrónica de nuestro curso de Química General 1. Pues la idea de hoy es que podamos revisar algunos conceptos en relación con el capítulo 3. Y pues para ello estaremos haciendo algunos ejercicios adicionales que nos ayuden a repasar y a ver los conceptos más importantes que están ahí, ¿verdad? Que están ahí en ese capítulo. Bien, no sé si alguien tendrá algún tema que quisiera que apuntáramos por aquí, ¿no? Como para tenerlo pendiente. Profe, si puede explicar lo del reactivo limitante y en exceso, porque hay ejercicios de la tarea que lo involucran y la verdad es que no lo entiendo todavía del todo. Ok. Ok. De casualidad viste el video que compartí, ¿no? Sobre eso. No, perdón. Ok. Vamos a buscarlo de una vez y lo ponemos por aquí por el chat. No sé si es que no todos están en el grupo de WhatsApp, pero no sé si vieron que hubo un poquito de controversia con una compañera que de hecho no sé si está aquí. Creo que no, porque dijo que yo no era su profesor, pero que no contestaba nada por el chat. Entonces, bueno, a veces pasa, ¿verdad? Uno no está a veces con la oportunidad de contestar siempre. Pero bueno, ella preguntaba sobre esto que estás consultando precisamente. Y el cuatri pasado venía un ejercicio en la tarea. La verdad es que estaba bastante rudo el ejercicio. Y era sobre esta temática. Entonces, de como todo el mundo preguntaba eso, al final lo que hicimos, o bueno, al final lo que decidí hacer fue hacer un video explicando el ejercicio de la tarea. Y entonces, pues, y súper bueno, ¿verdad? Y creo que le sirvió mucho a todos. Lo podemos explicar aquí. De hecho, es parte de lo que tengo planeado hacer. Pero adicionalmente, les voy a colocar aquí en el chat ese enlace a ese ejercicio para que tengan otro ejercicio adicional. De hecho, aquí estoy viendo el video, dura 10 minutos y de hecho se llama reactivo limitante y porcentaje de rendimiento. ¿Sí? ¿Algún otro tema, chicos? ¿Algún otro tópico que ustedes digan, uy, profe, hoy no nos podemos ir sin ver esto, ¿verdad? Obvio que no sea el capítulo 4, por favor, porque eso es para el siguiente sábado, ¿verdad? ¿Alguien más que haya estado estudiando y haya visto algo que diga, profe, vieras que este toque o esto no le llego, hay algo que no estoy comprendiendo bien ahí? Profesor, puede ser del tema 1. Claro, claro. Es que vieras que yo todavía no termino de entender muy bien las cifras significativas. Ah, claro. ¿Y en qué sentido? ¿Quién me habla? Perdón, Carlos es. Sí,
¿Qué pasa ahí, Carlos? Cuéntame. Y digamos, todavía no identifico de un número cuáles son las cifras significativas y cómo poner el resultado con la misma cantidad de cifras significativas. Ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿qué te parece? Dice, profe, si me ayuda. ¿Viste el canal sobre eso? Carlos. Perdón. En mi canal donde hago varios Ah, en el canal hay significativas. un... ¿Los viste? no, profe. Pero si ahí hay un video, entonces ahí me meto. Ok, no es que yo no quiera hacerlos aquí, ¿me entiendes? Es que digamos, si ustedes ven los videos, practicaron y aún así no entendieron, pues pueden traer el tema a la tutoría y decir, ¿sabes qué, profe? Vieras que es que vi los recursos que usted nos ha compartido, traté de practicar por mí mismo y no pude. Entonces ahí yo sí diría, bueno, no pudiste, ok, bueno, vamos a ver en qué forma te podemos ayudar. Como te digo, aquí podemos hacer un ejercicio rapidito. Solamente es para saber si es que los videos no están claros o si es que no los han visto, ¿verdad? Porque Sí, no, entonces en este caso es porque lo he visto, seguramente. son dos situaciones diferentes, ¿verdad? Ahorita vean, bueno, la UNED tiene la particularidad de que es una universidad a distancia, ¿verdad? Siempre lo ha sido. Siempre, o sea, siempre se ha tenido ese modelo y creo que nunca cambiará, ¿verdad? Porque es su esencia. Y parte de esa esencia es que uno tiene que estudiar, pues digamos, a veces uno dice, uy, yo estoy en la UNED, estoy estudiando solo, ¿verdad? A veces dice uno eso. Pero la virtualidad nos ha traído la oportunidad de grabar videos, grabar tutorías, eh, ¿verdad? Y entonces hay muchísimos recursos. De hecho, o sea, ahorita chicos, yo estoy llevando una maestría y en internet está todo, en YouTube está todo, o sea, los profesores dejan alguna tarea o algo así, uno pone en Google o en internet, en YouTube, perdón, y pones un tema y te salen, no sé, 5 o 6 videos sobre eso, ¿verdad? O sea, el conocimiento está ahí, ¿verdad? Está increíblemente expuesto. Yo hace un ratillo, ¿verdad? Que estudié ingeniería química, pero a veces yo digo, yo recuerdo cuando yo estaba en la U y yo digo, ¿sabes qué? Eso no estaba tan extendido cuando uno estaba en la carrera, ¿verdad? Eh, y si yo hubiera tenido el chance de tener tanta información en aquel momento, digo, bueno, seguramente que le hubiera sacado mucho más provecho a la tarea, perdón, a la carrera, porque, digamos, todavía cuando yo tenía que hacer investigaciones, iba a la biblioteca de verdad, o sea, ir y buscar en los estantes los libros, sentarme con ellos. Ahora, o sea, es increíble la facilidad que hay en los conocimientos. Entonces, pilas, chicos, o sea, tenemos este curso, vean, este curso es muy rudo. Este no es un curso como otros cursos que ustedes tendrán en la UNED, ¿verdad? Se lo digo porque yo estudié en la UNED también y habían cursos súper fáciles, sinceramente. O sea, de leer nada más, leer y después uno hacía un examen muy sencillo y listo. Pero este curso no es así, ¿verdad? Hay que ponerle bastante, practicar bastante, ver todos los videos que para lograr tener éxito.
¿verdad? Entonces, pilas ahí con esa partecilla, ¿sí? Ok, aquí, Carlos y todos, ¿verdad? Estos dos últimos links que les estoy poniendo ahí son de dos videos que yo grabé sobre cifras significativas. Ok, uno es uno es sobre cómo identificar las cifras y otro es ya cómo hacer operaciones y basado en esas operaciones, lo que preguntaba Carlos, ¿verdad? Ok, tengo que identificar al final cuántas cifras significativas tengo que dejar. El segundo link que les pongo es para eso, ¿verdad? Ahí lo explican. ¿Algún otro tema que hayan estudiado? O alguna cosilla que tal vez les preocupe un poco. Lo de nomenclatura, ¿cómo lo han visto? ¿Han podido practicar un poco sobre eso? Ok, bueno. Porfa, Carlos y todos, no se lo tomen, ¿verdad? A mal el comentario que les hago. No es ni una amenaza ni una regañada, es nada más un consejo, ¿verdad? Un consejo. Obviamente que todos los que estamos aquí en el curso queremos aprobarlo a la primera, ¿verdad? Pero les digo, yo tengo 12 años de enseñar aquí en la UNED y no es un gran porcentaje de los estudiantes los que la aprueban a la primera. Ujú. Entonces, para eso se necesita o ya tener unas bases de química, ¿verdad? Que eso le ayuda mucho a las personas a desenvolverse bien en este curso. O la otra es que si no tenías bases, hiciste un esfuerzo extra, ¿verdad? Para adquirirlas durante el curso y le pusiste mucho empeño, ¿verdad? Debe ser así. Este debería ser el curso que les debería estar demandando más tiempo. Yo entiendo también que hay otros cursos que ustedes llevan, probablemente. Sería raro que alguien hubiera matriculado nada más química y el laboratorio, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Les puedo decir, no sé, 20% de promoción histórica, digamos, en estos 12 años. Ahora ha mejorado un poco porque, bueno, como les digo, ahora tenemos más recursos, la evaluación ya no es solamente de exámenes, también hay tareas, quizzes, es como un poco más distribuido el puntaje, ¿verdad? Entonces ahora ha mejorado un poco la promoción, pero no llega al 50%. O sea, de 10 personas, ni 5 pasan el curso a la primera, ¿verdad? Entonces, no es porque nosotros queramos dejar a los muchachos, ¿verdad? En el curso. Es las circunstancias que rodean el curso. Es una materia difícil, es una materia de primer ingreso, es una materia que probablemente la están viendo por primera vez en su vida. Es una materia con implicaciones en matemáticas, etcétera, ¿verdad? Pero bueno,
por favor, sí, positivamente esto que les comento. Bueno, bueno, me queda claro, al menos esto que mencionaron. Podemos, pues, vamos a borrarlo un momentito. Y nos toca hablar entonces de las reacciones químicas. Sí, bien, entonces, ¿qué es una reacción? Bueno, una reacción es una transformación que sufren materiales iniciales llamados reactivos, en la cual ellos interactúan entre ellos, se rompen algunos de los enlaces que estaban formados y se forman unos nuevos en una configuración diferente, lo cual resulta en la aparición de productos distintos. ¿Ok? Entonces, en una forma general, una reacción química se simboliza mediante el siguiente esquema. ¿Ok? Entonces, estas sustancias que se ponen al lado izquierdo se llaman reactivos. Y los que se pone una flecha, ¿verdad? Que eso indica la dirección de la reacción. O sea, si va de izquierda a derecha, eh, significa que los reactivos son los que están a la izquierda, son los materiales de inicio. Ellos se ponen juntos y entonces eso nos origina la aparición de los productos, que serían las sustancias que tenemos por acá. ¿Mm? Ok. Aquí las letras mayúsculas simbolizan las fórmulas químicas de las sustancias involucradas. Ok. Las letras mayúsculas. Mientras que estas letritas minúsculas en realidad son números. ¿Ok? Son números que les llamamos coeficientes estequiométricos y sirven para balancear la reacción química. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una reacción de esta temática es la reacción del propano con oxígeno. ¿Ok? Y eso produce dióxido de carbono y produce también agua. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál es la fórmula química del propano? C3H8. ¿Ok? Esa es la fórmula química del propano. Esta letrita entre paréntesis como de subíndice indica en qué estado físico están los reactivos y los productos. Entonces, ¿qué estados físicos hay posibles? Hay 4. ¿Sí? Puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso o puede ser acuoso. Ujú. Entonces, los reactivos en una
un proceso químico, una reacción química puede tener cualquiera de esos 4 estados. Pues creo que sólido, líquido y gas se explican por sí solos, ¿verdad? ¿Qué sería acuoso? Sería un sólido que esté disuelto en agua. Ujú. Y de hecho, si ustedes ya han tocado un poquito del capítulo 4, o por lo menos le han visto su título, el capítulo 4 del libro se llama Reacciones en disoluciones acuosas. ¿Sí? Entonces, precisamente, es un capítulo dedicado a las reacciones que se llevan a cabo en agua. ¿Está bien? Bien, entonces eso es lo que simboliza. En este caso, vean que aquí el estado de todas las especies químicas es gaseoso. Eso no tiene que ser así siempre en las reacciones, o sea, pues, puede haber variedad. Puede ser de que los reactivos fueran gaseosos y se formara un sólido. Puede ser que se parta de 2 sustancias acuosas y se forme un gas, etcétera. O sea, las variantes son muchas. Ujú. No hay una regla para eso. Bien. Ahorita el estado físico realmente no es como de relevancia para nosotros a este punto del curso. Lo más relevante es que, ok, tenemos una reacción química. Tenemos que identificar cuáles son los reactivos, en este caso, como les decía, propano, que es el C3H8, y oxígeno, que siempre viene como O2, ¿verdad? El oxígeno nunca viene solito como un elemento, sino que siempre viene unido dos átomos por cada molécula. Ujú. Ok, este, eh, dióxido de carbono, ujú, y agua. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es la primera cosa que uno empieza a ver cuando estudia reacciones químicas? El balanceo o el equilibrio de las ecuaciones químicas. ¿Mm? Entonces, ¿a qué se refiere el equilibrio de las reacciones? Se refiere a que nosotros necesitamos que al lado izquierdo de la flecha, ¿verdad? Recuerden que la flecha es la que dice de qué materiales estamos partiendo y a qué materiales estamos llegando. Entonces, al inicio, antes de que la reacción se lleve a cabo, la cantidad de átomos de cada elemento debe ser la misma que al final. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir chequeando cada elemento que está involucrado en este proceso y ver cuántos átomos hay de cada uno. Y si hay una cantidad diferente, pues necesitamos ajustarlo. ¿Está bien? Ok, entonces iniciemos por el carbono. Vemos que el carbono tiene 3, ¿verdad? Recuerden que ese subíndice se refiere a este. Entonces, carbonos, veamos que, bueno, aquí no hay, ¿verdad? Entonces, en totalidad, al lado izquierdo tenemos 3 carbonos. De este otro lado, ¿cuántos carbonos tenemos? Veamos que carbono lo tenemos aquí en el CO2, ¿verdad? Pero solamente hay un carbono. Ujú. Entonces, necesitamos colocar un número, ¿verdad? Estos números que les números de ajuste, no son números de la fórmula química, sino que son números de ajuste que se colocan de las especies químicas, delante de las fórmulas químicas, para ajustar la reacción. Pues, de este lado hay 3 carbonos, ¿no?
y aquí solo hay uno, pues me toca poner un 3 aquí adelante. Ujú. Y listo, ¿verdad? Ahora voy con el hidrógeno. ¿Ok? ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Pues tenemos 8. 8 hidrógenos. Entonces, si vemos al lado derecho, ¿verdad? No hay hidrógeno aquí, pero aquí sí. Aquí hay 2. Entonces, ¿eso qué implica? Que necesitamos poner un número aquí adelante de la fórmula química que multiplicado por 2 me dé 8. ¿Existe ese número? Pues sí, ¿verdad? El 4. Entonces, 4 por 2 me da 8. Así que ya tendría 8 hidrógenos en los productos y 8 hidrógenos en los reactivos. Ok. Bien, entonces ya está listo el hidrógeno. ¿Qué otro elemento está involucrado aquí en este proceso? Pues vemos que el último elemento que está involucrado es el oxígeno. Entonces nos toca chequearlo. Si aquí vemos, ¿verdad? Al lado izquierdo de la flecha de oxígenos solamente tenemos 2. Únicamente 2. ¿Qué pasa al lado derecho? Bueno, vean que aquí tengo oxígeno y aquí también. ¿Cuántos oxígenos tengo aquí? Aquí en esta fórmula tengo 2. Pero cuando yo coloqué este 3 aquí adelante para balancear el carbono, este 3 también multiplica, ese 3 va a multiplicar los subíndices de todo lo que esté en la fórmula química. Entonces sería 3, 3 serían 6. ¿Okay? Entonces aquí tendríamos 6 oxígenos. Mientras tanto que acá al otro lado tendríamos 4 por 1, ¿sí? Porque el agua solamente tiene un oxígeno. Entonces este 4 por 2 que hizo 8 hidrógenos, también este 4 viene y multiplica al oxígeno que está por acá. Entonces 4 por 1 son 4. ¿Sí? 4 oxígenos. O sea que en total, en los productos, en total tenemos 10 oxígenos. Ok, entonces yo necesito de este lado, ¿verdad? Para este oxígeno de acá, pues necesito un número acá adelante que multiplicado por 2 me dé 10. Y ese número es 5. ¿Ok? Y entonces, de esa forma hemos hecho el balanceo de la reacción química, ¿verdad? Los coeficientes, vean que aquí delante del propano no quedó nada, entonces es un 1 lo que hay. Entonces un 1, un 5, un 3 y un 4. Esos serían los números, los coeficientes estequiométricos. En otras temáticas de reacciones a veces se les llama a estos números coordenadas de reacción, o simplemente uno puede decir, son los números que equilibran la reacción química. Comentarios, dudas. Kenneth, veo tu mano levantada. Adelante. Profe, ese uno que usted siempre puso, ¿es necesario ponerlo o no? ¿O hay que siempre ponerlo? Bueno, depende si la fórmula, bueno, es necesario, digamos. A ver, digamos, en matemáticas, ¿verdad? Recordarás que le decían a uno, no, si no está el exponente es un 1, ¿verdad? Entonces,
Aquí pasa lo mismo, ¿verdad? No vayas a pensar de que porque el C3H8 no tenía nada adelante, su coeficiente es un 0. No es así, o sea, si no hay algo adelante, es un 1. Entonces, ¿es necesario escribirlo o no? Bueno, depende. Si tú siempre te vas a recordar sin escribirlo de que es un 1 si no hay nada, pues no lo escribes. Pero yo preferiría escribirlo, ¿verdad? Para evitar Sí, es que yo cuando estaba en el confundirme. cole tuve dos profesores de química y uno nos decía que siempre había que poner el uno y el otro nos decía, da igual, entonces para usted en el examen, ¿qué es más recomendable? Ponerlo. O sea, no te debieron decir eso. Lo que ellos debieron decir es, sepan siempre que adelante de la fórmula química, si no hay un número explícito puesto, lo que hay es un 1, ¿verdad? Si tú quieres escribirlo o no, es cuestión tuya. Para mí como profesor, me da lo mismo si lo pones o no, me es indiferente, porque si no lo pones, yo entiendo que es un 1, y si lo pones, también entiendo, ¿me entiendes? Lo importante es que tú lo entiendas y que ustedes como estudiantes sepan que si no hay un número adelante de la fórmula, sepan que eso corresponde a un 1. ¿Está bien? Entonces ponlo como tú quieras. Claro, si pones un 2 está malo, ¿verdad? Pero ponlo como tú sientas que te queda más claro, que lo entiendes mejor. Si te digo que, digamos, ya en los libros o las personas que ya manejan química como, ¿verdad? Ya se entienden más, normalmente no lo ponen, ¿verdad? Pero no es porque esté malo ponerlo, es porque ya, ¿verdad? Es por simplificar, por perecilla de no poner, de no escribir tanto, ¿verdad? Pero no hay ningún problema en ponerlo o no ponerlo. Otro comentario, otra duda. Está bien, Kenneth, sí, la respuesta. Sí, sí, gracias. Hazlo como tú quieras. Otra consulta sobre el ejemplo, ¿no? Todo está bien. Hagamos otra, ¿qué les parece? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Sí, otra. Ok, bueno, vamos a proceder con el ejercicio 3.12. Eso está en la página 106. Okay. Tenemos ahí, nos piden que hagamos un balanceo de varias reacciones químicas. Entonces, tenemos litio sólido que reacciona con nitrógeno gaseoso para producir nitruro de litio. Okay. Muy bien, entonces empezamos a hacer el procedimiento. ¿Okay?
vemos que al lado izquierdo, por acá tenemos litio y solamente tenemos uno, ¿verdad? Solamente un litio. Mientras que de este lado, pues tenemos 3. Tenemos 3, entonces, bueno, queda bastante claro que necesitamos un 3 de este lado. ¿Ok? Bien. Después, en nitrógeno, veamos que en nitrógeno al lado derecho solo tenemos 1, mientras que al lado izquierdo tenemos 2. Entonces, pues aquí hay varias formas, un par de formas de hacerlo, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, ¿qué número podemos colocar aquí que multiplicado por 2 me dé 1? ¿Verdad? Lo que pasa es que si repasamos en nuestra mente, ¿verdad? Las tablas de multiplicación, no vamos a encontrar un número entero que multiplicado por 2 me dé 1, ¿verdad? O sea, si yo dejo un 1 aquí, por ejemplo, 1 por 2, 2, no cumplo, ¿verdad? Y 2 por 2, 4, peor, ¿verdad? Entonces, de hecho, el número apropiado de poner aquí es 1/2. ¿Ok? 1/2 sería el número que multiplicado por 2 me da 1. ¿Cómo sabemos que es 1/2? Bueno, eso pasa porque en matemáticas, por ejemplo, si yo tengo, en este caso 2, ¿verdad? Yo digo, ¿sabes qué? 2, multipliquémoslo aquí por algo que me dé 1. Entonces, como les decía, pues si uno dice 2 por 1, 2, y 2 por 2, 4, ¿verdad? O sea, no hay un número que me logre eso. Entonces, si no hay un número que lo logre, debe ser una fracción. Entonces, lo que necesito. Entonces, ¿cuál fracción? Ok, entonces, lo que escribimos es, abajo ponemos el mismo número que por el que vamos a multiplicar. O sea, abajo ponemos un 2 para, por decirlo así, que se cancelen. Y arriba ponemos el número que ocupamos, ¿sí? Que en este caso sería un 1. Y listo. Otro ejemplo, digamos, que yo tengo que multiplicar por 2, digamos que 2 lo tengo que multiplicar por algo que me dé 7, ¿verdad? Entonces, de nuevo, repasemos las tablas, ¿verdad? Uno dice, bueno, 2 por 3, 2 por 3 es 6. No, ¿verdad? 2 por 4, 8. No, ¿verdad? Entonces, con 3 no llego y con 4 me paso. Entonces, eso significa que necesito usar una fracción. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fracción? De nuevo, en el denominador ponemos un 2 para que cancele el 2 por el que nosotros vamos a multiplicar. Y arriba ponemos el número que deseamos. En este caso, el número que deseamos es un 7. Entonces vemos, se cancela este 2 con este 2, me sobrevive el número que yo necesito. Está bien, ese es un truquillo matemático que a veces utilizamos en las reacciones. ¿Cuál sería la segunda alternativa? La segunda alternativa sería la siguiente, que uno diga, ¿sabes que no hay un número entero que me ayude a hacer esto? Entonces, más bien que yo lo balancee al revés. Yo diga, bueno, no voy a decir aquí hay 1 y voy a colocar aquí un número que multiplique el 2. No, más bien me voy para este lado y yo digo, bueno, si aquí tengo 2, si tengo 2 nitrógenos, vemos que al otro lado solamente tengo 1. Entonces yo pongo un 2 aquí adelante. ¿Ok? Súper bien, porque entonces ahí ya tengo listo el nitrógeno. Pero el asunto es que al haber colocado este 2 adelante,
¿verdad? Ese 2 multiplica al 3 del litio y multiplica al 1 del nitrógeno. Entonces el nitrógeno lo logré, pero al haber puesto ese 2 ahí ya alteré lo que ya había hecho para el litio, porque ahora, si se fijan, entonces tendría 2 por 3, 6 litios, ¿verdad? Y yo había puesto que aquí ocupaba 6, pero no hay problema. Bueno, pues lo borro. Y entonces más bien aquí pongo 6. Y listo. Ahí está equilibrada la reacción, ¿verdad? Ok, por acá tenemos un ejemplo B. Dice cloruro de titanio. Ok, cloruro de titanio es líquido. Eso reacciona con agua líquida y produce dióxido de titanio, óxido de titanio 4 y ácido clorhídrico. Ok. Muy bien, entonces empezamos con el procedimiento. A este lado izquierdo tenemos solamente un átomo de titanio, tenemos uno. Y aquí al lado derecho pues tenemos uno también. Así que de momento al titanio no tenemos que hacerle nada. Chequeamos el cloro. ¿Okay? Al lado izquierdo tenemos 4 átomos de cloro. Tenemos 4. Al lado derecho solo uno. Entonces eso me obliga a poner un 4 aquí adelante. Pongo el 4 adelante del HCl para tener entonces 4 cloros. Genial, ahí estamos listos. Ok, ¿qué otro elemento nos falta? Bueno, nos falta el hidrógeno y nos falta el oxígeno. Nos faltan ellos dos por balancear. Entonces, bueno, chequemos el hidrógeno. Entonces, al lado izquierdo tenemos 2 hidrógenos. Al lado derecho tenemos 4. Porque recuerden que ese 4 que pusimos adelante multiplica tanto al hidrógeno como al cloro. Entonces, bueno, nos toca poner un 2 aquí para que 2 por 2, 4 hidrógenos. Bien. El último elemento que nos hace falta chequear es el oxígeno. Al haber puesto este 2 aquí, para balancear el hidrógeno, este 2 también multiplica el oxígeno. O sea que entonces tenemos 2 oxígenos en este lado. En este lado izquierdo tenemos 2 oxígenos. Y vean a la derecha. También tenemos 2. Así que pues no hay que tocar nada más y ya la reacción queda correctamente. Tenemos nitrato de amonio. El nitrato de amonio se descompone en nitrógeno, en oxígeno. Voy a omitir aquí poner los estados de las especies químicas para simplificar un poco la escritura. Bien, ahí estamos, ¿verdad? Tenemos todo eso. Iniciamos. Nitrógeno, vean que en esta fórmula, en el nitrato de amonio, yo tengo nitrógeno aquí y nitrógeno acá. O sea, tengo 2 nitrógenos. Y si vemos al lado derecho, pues también tengo 2 nitrógenos. Después, si chequeo el hidrógeno, tengo 4 hidrógenos. Mientras que al lado derecho solamente tengo 2. Por lo tanto, pues necesito poner un 2 aquí para tener 2 por 2, 4.
Y si ahora chequeo el oxígeno, pues en los reactivos tengo 3 oxígenos, mientras que en los productos, vean que aquí tengo 2. Y aquí en este lado tengo 2 por 1, son 2. O sea, de oxígenos, aquí tengo 2 y otros 2 de acá son 4 oxígenos. ¿Sí? Y al lado izquierdo tengo 3. Algo no está bien, ¿verdad? Algo no nos calzó bien ahí porque no estamos cumpliendo, ¿verdad? Entonces, de hecho, si vemos tal como hicimos acá arriba, ¿verdad? En la primera reacción, en la reacción A, eso sucedió porque estoy tratando de lograr que este lado derecho tenga 3, al igual que el lado izquierdo. Pero si no me funciona así, entonces lo debo hacer al revés. O sea, más bien partamos de que yo tengo 4. ¿Okay? Que yo tengo 4 por acá y que más bien tengo que hacer algún ajuste a este lado. ¿Okay? Entonces podríamos intentar colocar un 2 acá adelante del nitrato de amonio. Y volver a chequear todo. ¿Okay? Si yo pongo este 2, vean que de nuevo el nitrato de amonio habíamos dicho que tiene 2 nitrógenos. ¿Okay? Si ahora yo tengo 2 de estos, pues entonces son 4 nitrógenos. Entonces eso me obligaría a poner un 2 acá para conseguir 4. En los hidrógenos, vean que yo haría 2 por 4, son 8 hidrógenos. Y aquí tenía 2 originalmente. ¿Verdad? Entonces, lo que voy a necesitar hacer aquí es poner un 4. Poner un 4 para que 4 por 2 me dé los 8 hidrógenos que tengo al lado izquierdo. Y ahora sería chequear los oxígenos. Vean que este 2 también multiplicaría este 3, son 2 por 3, 6 oxígenos. Y si chequeamos al lado derecho, bueno, este 4 que coloqué aquí, 4 por 1, son 4 oxígenos, más estos 2 son 6, ¿verdad? Y recordemos aquí, 3 por 2, 6, así que estamos listos, ¿verdad? Ahí está lista el equilibrio de la reacción. Bien, y la última. Dice que tenemos fosfuro de calcio. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Adelante. Por ejemplo, en el ejercicio A, el litio está sólido y el nitrógeno en gaseoso. ¿Cómo determina uno que el producto va a ser entonces sólido? Okay. En realidad, Carlos, ¿verdad? Sí, a señor. este nivel del curso, ¿verdad? Y de hecho el propósito de esos ejercicios que estamos haciendo es equilibrar la reacción, ¿sí? ¿Equilibrar qué significa? Pues lo que estamos haciendo, ¿verdad? Poniendo números adelante para que haya la misma cantidad de átomos a la izquierda que a la derecha, ¿verdad? No es el propósito de este capítulo o de este curso que ustedes puedan predecir, mira, si va a ser sólido, va a ser líquido, va a ser acuoso. No. O sea,
no está al alcance, ¿verdad? Además existen tantísimas reacciones químicas que todo es muy, muy variado, ¿verdad? Entonces, en estos ejercicios de equilibrio de reacciones, lo que va a suceder es que nos van a decir cuál es el estado físico de todas las sustancias, ¿sí? No va a haber nunca una pregunta en que te digan, bueno, y si el litio está sólido y el nitrógeno está gaseoso, ¿en qué estado va a estar el producto? No, no, no te van a preguntar eso. Y como te digo, si ves la secuencia que estamos teniendo aquí, no en ningún momento hemos mencionado cómo predecir eso. Ok, no, fue que me llamó la atención eso, que en los reactivos hay dos estados diferentes y el producto solo es un estado, pero entonces me imagino que ahí no lo dan. Es, como te digo, creo que lo mencioné, no necesariamente, ¿verdad? Todos los reactivos y productos van a ser gaseosos, o no porque los reactivos eran líquidos, los productos van a ser líquidos, ¿verdad? No, o sea, la química es tan variable, o sea, los tipos de reacciones, las diferentes reacciones que se pueden dar son tan distintas que puede haber cualquier combinación de los estados que vimos, ¿verdad? Sólido, líquido, gaseoso o acuoso. Entonces, habrá alguna reacción en que todo sea gas, ¿verdad? Normalmente esas reacciones que son todas en el mismo estado uno les llama reacciones homogéneas, porque tanto los reactivos como los productos estaban en el mismo estado. Ujú. Pero hay reacciones que no son homogéneas, ¿verdad? Y tienen cualquier combinación de los diferentes 4 estados que tenemos. Ujú. Pero el propósito, como repito, de este ejercicio y de lo que estamos viendo es el balanceo, ¿verdad? El balanceo, no la predicción del estado físico de las especies. Ujú. Ok, bien. Bueno, tenemos este último ejemplo por acá. Vemos que aquí tenemos 3 calcios. Ujú. Aquí tenemos solamente 1. Entonces eso nos sugiere que como primer intento al menos pongamos un 3 aquí. Ujú. Si chequeamos el fósforo tenemos 2, mientras que al lado derecho tenemos 1 y quiere poner un 2 por acá. Ujú. Bien, entonces ya chequeamos el carbono, perdón, el calcio y ya chequeamos el fósforo. Nos toca chequear el hidrógeno. Ujú. Ok. 2 hidrógenos, ¿verdad? Y si vamos al lado derecho, lo que vemos es que este 3 multiplica a este 2 que está aquí. Ujú. Y de hecho, cuando tengamos eh, verde, si se pone ese paréntesis es porque aquí se va a colocar un subíndice, ¿tá? Entonces, ese subíndice multiplica tanto al hidrógeno como al oxígeno. Ujú. Multiplica a ambos de los que estén adentro. Entonces, si yo tengo un número afuera, un 3 afuera, ese 3 va a multiplicar al 2 que está aquí. Entonces se convierte en 6. Y ese 6 va a venir a multiplicar a cada uno de los que están aquí. Entonces, haciéndolo así y chequeando el hidrógeno, pues tenemos 6 hidrógenos de este lado. Si lo vemos acá, ¿verdad? Este 2 multiplicaba al 1 del fósforo, son 2 fósforos y 2 por 3 son 6 hidrógenos, ¿verdad? Entonces, 6 hidrógenos que aportaba este, más 6 hidrógenos que aportaba este otro, en total en los productos tengo 12 hidrógenos. Entonces en los reactivos yo debería tener 6,
pero no tengo 6, tengo 2. Entonces, perdón, debería tener 12, ¿verdad? Pero no tengo 12, tengo 2. Entonces eso me obliga a colocar un 6 aquí adelante, porque entonces 6 por 2, pues tendría 12 hidrógenos, que son los mismos 12 hidrógenos de los productos. El último elemento que me hacía falta chequear era el oxígeno, ¿verdad? Si lo vemos, ahora yo tengo 6 por 1, 6 oxígenos, ¿verdad? Y aquí 3 por 2 son 6 oxígenos, así que ahí me quedo balanceada y listo, ¿verdad? Valga decir, ¿verdad? Que aquí yo he puesto algunos colores, ¿verdad? Y flechas como para hacer la explicación, pero eso no debería aparecer en la respuesta final que uno da ya como la reacción balanceada, ¿verdad? O sea, lo que debería aparecer es lo que está en negro, ¿verdad? O sea, la reacción química que está escrita en color negro, más los coeficientes que se colocaron adelante, ¿verdad? Entonces, en este caso, igual repasando lo que decíamos ahora, aquí delante del fosfuro de calcio hay un 1, para el agua un 6, para el calcio, para el hidróxido de calcio, un 3, y para la fosfina hay un 2. ¿Está bien? Entonces, esos serían los ejercicios. Consultas, dudas, comentarios. ¿No? ¿No hay comentarios? Ok. Bueno, eso es una parte bastante interesante de las reacciones. Ahorita volveremos con las reacciones para hacer algunas cosas adicionales con ellas. Pero de momento me gustaría retroceder un momentito y ir al concepto de lo que en el libro le llaman masas fórmula.
Ok. Bien. Masas fórmula es un concepto que yo prefiero llamar masa molecular, perdón, masa molar, o también a veces prefiero llamarla peso molecular. Ok, pero diríamos que son prácticamente son sinónimos todas estas formas de expresar este concepto. Ok. Entonces, para ello vamos a basarnos en el ejercicio 322. Que se encuentra en la página 107. Okay. Ahí lo que nos están diciendo es que determinemos las masas fórmula de varios compuestos. Entonces, primero que todo, dice que tenemos el óxido nitroso. Okay. Dicen que es N2O. Y ahí nos dicen para qué se utiliza el óxido nitroso. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es muy sencillo, es muy sencillo. Nada más es una cuestión de entender el procedimiento y de pues ir ordenadamente. Como todo en matemáticas, ¿verdad? Si uno es ordenado, pues eso le ayuda bastante en las cosas relacionadas con matemáticas. Bien, entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, lo que hacemos es decimos, bueno, ¿qué elementos hay en la fórmula? En este caso hay nitrógeno y hay oxígeno. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver en la fórmula cuántos átomos de cada elemento hay. Entonces, en este caso vemos que hay 2 átomos de nitrógeno y hay un átomo de oxígeno. Ok, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar estos átomos por su peso atómico según la tabla periódica. Ok, entonces iríamos a la tabla periódica y en ella leeríamos cuáles son los pesos atómicos de estos elementos. ¿Okay? Por una facilidad ahorita aquí en el ejercicio, yo voy a poner números redondeados. El nitrógeno pesa aproximadamente 14 y el oxígeno. Así que procedemos a hacer las multiplicaciones. 2 por 14, 28 y 1 por 16, 16. Sumamos esto, ¿okay? Y tendríamos un valor de 44. Y entonces, esa sería la masa fórmula del óxido nitroso, es 44. Estrictamente, tenemos que, en lugar de usar 14 y 16, utilizar los pesos que vengan en la tabla. ¿Está bien? Recuerdan que cuando estábamos en el tema de sacar cuántos protones, neutrones y electrones, decíamos de la masa, ¿verdad? Pero ese es el único ámbito donde se va a permitir dicho redondeo. ¿Ok? Ya para este capítulo 3 y en adelante, cuando uno tenga que hacer cálculos con fórmulas químicas, hay que utilizar el peso completo con todos los decimales que indique la tabla periódica. Ok, vamos a hacer otro. Ok, vamos a hacer el de
dicen que determinemos la masa fórmula de la urea. Ok. Es un compuesto bastante famoso este. Se utiliza como fertilizante. Se utiliza también en alimentación animal, alimentación de ganado, específicamente. De los compuestos que nosotros desechamos de nuestro cuerpo por medio de la orina. Ahí está presente la urea. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo. ¿Sí? Tenemos nitrógeno, tenemos hidrógeno, tenemos carbono y tenemos oxígeno. ¿Okay? Tenemos 4 elementos en este compuesto. ¿Okay? Es un compuesto cuaternario. Entonces, vean, cuidado acá porque uno podría decir, hay un nitrógeno. Recuerden, este paréntesis, ¿verdad? Que cubre aquí. Este paréntesis a lo que está por paréntesis. Entonces, aunque uno podría decir que hay un nitrógeno, en realidad entonces son 2 nitrógenos. En el caso del hidrógeno, la misma observación. Aquí dentro del paréntesis hay 2, pero como hay un 2 afuera del paréntesis, pues serían 4. Un carbono y un oxígeno. De nuevo, lo que hago es multiplicar esto por los pesos en la tabla periódica. De nuevo, voy a usar los simplificados por hacerlo rápido, pero ustedes deben utilizar todos los decimales. Entonces, 2 por 14, 28. 4 por 1, 4. 12. Y suma. Entonces, la masa fórmula de la urea es 60. Okay. Bien. Y un último ejemplo. Dice que tenemos una sustancia que se llama acetato. Acetato de isopentilo. Okay. Acetato de isopentilo. Ok, bien, entonces, aunque sea muy fea, ¿verdad? La fórmula muy larga o tal vez un poco compleja, es lo mismo, ¿verdad? Decimos, bueno, ¿qué hay ahí en esa fórmula? Ah, hay carbono, hay hidrógeno y hay oxígeno. De hecho, solamente tiene 3 elementos distintos. Es un compuesto ternario. ¿Okay? Bien, entonces hay que sacar cuánto hay de cada uno de los átomos. Entonces, en caso de carbono, aquí tengo 1, 2, y esos 5 son 7. 7 carbonos. En el hidrógeno tenemos 3 hidrógenos por acá, más estos 11, son 14. 14 hidrógenos. Y oxígeno tenemos 2. Okay, 2. Entonces, de nuevo, ya que tenemos identificado los elementos que hay y cuántos átomos hay de cada uno,
Lo multiplicamos por su peso en la tabla periódica. Ujú. Entonces 7 por 12 son 84. Ujú. Más 14 y 2 por 16 son 32. Ujú. Entonces, 130. Ujú. Entonces, la masa fórmula del isopentilo son 130. ¿Dudas o comentarios? Yo es una duda fuera como de este tema, digamos. Profe, usted no sabe dónde averiguo yo cuándo son los exámenes, usted no sabe. En la plataforma está indicado todas las fechas. Sí, pero me podría decir dónde, es que lo he buscado, no lo encuentro. Tiene que ser en la pestaña número 4, ¿verdad? Creo que hay 8 pestañas. Las 4 primeras son para el primer examen y las 4 que siguen para el segundo examen, ¿verdad? Entonces, en la última pestañita, o sea, en la 4 y en la pestaña 8, ahí está indicado cuándo son los exámenes, ¿no? Preguntas, chicos, comentarios, ¿no? Sí, no. Bonito, feo, fácil, difícil. Ok. Ok. Hay un concepto muy importante que se introduce en este capítulo y es un concepto que únicamente manejamos en química. Es una unidad de medida de sustancia o cantidad de masa llamada mol. Ujú. Llamada mol. Entonces, ¿qué es, verdad? ¿Qué es mol?
por dónde encontrar lo de los exámenes. Mira, estoy entrando ahorita aquí a la plataforma, ¿verdad? Aprendeu. Y te decía, hay unas pestañitas, ¿verdad? Desde el tema 1 hasta el tema 9, porque aquí en el curso vemos 9 capítulos. Y hay una pestañita que dice evaluaciones virtuales. Entonces sería que toques ahí y ahí viene cuándo hay que entregar las tareas, cuándo hay que hacer los quizzes en línea y cuándo hay que hacer los exámenes ordinarios. Está bien. Entonces lo puedes localizar en la pestañita de evaluaciones virtuales. Chequéalo para ver si lo visualizas y si no cualquier cosa. Una preguntita, pero los temas llegan hasta el capítulo 9 o 10. Ya no, ¿verdad? Porque yo vi que hasta ahí llegaba el segundo examen. Ok, bien, entonces. Disculpen, chicos, se fue la señal aquí momentáneamente. Repito. Daniela, adelante. Tienes la mano levantada, adelante. Ah, disculpe, es que sí, creo como que no, creo que se le fue el internet. Sí, adelante, dime. Profe, que yo estaba viendo los temas, ¿verdad? Que, bueno, al menos Química 1, teoría, llega hasta el capítulo 9, si no me equivoco, o 10, porque yo me fijé y para ver si abarcaba todo el libro, pero es hasta el 9, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que los otros temas es de Química 2 o es que llega el curso? O los otros temas sí se ven, pero no son evaluados. Tiene como 20, 26 capítulos, no lo recuerdo. Pero este libro normalmente se utiliza para los dos cursos, Química General 1 y Química General 2. ¿Sí? Entonces, eso que nos compete nuevo, ¿verdad? Y en Química, cada capítulo 10, ahí en adelante, creo que esa. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Sí, está bien, Dani. Hay cursos acá, ¿verdad? Que a veces te brindan el libro y son los capítulos exactos que se van a ver en el curso, ¿verdad? Pero hay a veces otros cursos en los que a uno le dan un libro en que hay capítulos que sobran o que se utilizan en el curso que sigue, ¿verdad? Entonces, pues ese es el caso acá del libro de química, ¿verdad? Se utiliza para los dos cursos y todavía que hay uno bastante amplio. Muy bien, bueno, entonces decía, estábamos con el concepto de mol y para hablar de mol hay que hablar del número de Avogadro. ¿Okay? Hace un tiempo
pues hubo un científico que hizo varios experimentos. Bueno, ese científico era de apellido Avogadro. Él encontró una consistencia en sus experimentos. Resulta que por 10 a la 23, por 10 a la 23. Y ese número, él lo que dijo es, bueno, hago los experimentos y, y, se presenta en la materia que existe en el universo. Dijo fue, bueno, definitivamente esto es algo notorio. Al final, y se determinó que la cantidad de materia en la cual hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas se iba a conocer con el nombre de mol. Entonces, un mol de una sustancia química es aquella cantidad de masa donde hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia. ¿Está bien? ¿Cómo llegó ese número y demás? No lo vamos a explicar ahora, pero imagínense lo grande que es este número, ¿verdad? Cuando decimos por 10 a la 23, ¿a qué nos referimos? Prácticamente es que después de este número, después de 6022, aquí hay 20, se conserva ese número o esa proporción en toda la materia. ¿Okay? Bien, entonces, por decirlo así, nosotros podemos decir, ¿verdad?, que hay una relación entre moléculas y moles. A uno le pueden pedir cuántas moléculas hay en una muestra, etcétera, ¿verdad? Entonces, las moléculas van a ser iguales a la cantidad de moles multiplicado por el número de Avogadro. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de nosotros, pues, es una de las ecuaciones que ustedes tienen que manejar al 100%, ¿verdad? Porque es muy, muy común que salga en los ejercicios. Bien, otra forma de visualizar el concepto mol es tal vez un poco más entendible, y es que un mol es aquella cantidad de muestra equivalente a una masa fórmula molecular. ¿Okay? Veíamos ahora la urea, ¿verdad? Y cuando hicimos el peso molecular de la urea, encontramos que su peso molecular fue ¿qué nos dice este 60? Ok, eso significa lo siguiente, o podemos decir lo siguiente: un mol de urea, ¿sí?, a 60 gramos. De una, si lo queremos visualizar en términos de gramos, o sea, si yo, ¿verdad?, las balanzas que tenemos en el laboratorio pesan gramos, ¿verdad?, no pesan moles.
Pero si yo tuviera una instrucción de que me dijeran, mira, es que necesito, para esta reacción química necesito 1 mol de urea. Entonces, la traducción de eso sería que en masa, 1 mol de urea se refiere a 60 gramos de urea. Entonces, yo sí iría al laboratorio y con las balanzas que tenemos ahí haría el pesaje. En esos 60 gramos, vean el enlace, vean el enlace de los conceptos. En 1 mol de urea corresponde a 60 gramos de muestra. Y si yo peso exactamente 60 gramos de muestra, estoy seguro de que en esos 60 gramos hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de urea. ¿Ok? Entonces, esa es la relación que existe entre estos conceptos. Entonces, 1 mol es igual a la masa que corresponde al peso molecular, y a su vez en esa masa hay el número Avogadro correspondiente a la cantidad de moléculas. Entonces eso nos permite también plantear otra relación importante, y es que los gramos son iguales a los moles por el peso molecular. Ok, entonces para hacer un ejercicio yo podría decir, ok, vamos a decir lo siguiente. Se tienen 180 gramos de urea. ¿Ok? Pregunta 1 sería, ¿cuántos moles son? ¿Cuántas moléculas de urea hay? Y vamos a hacer una pregunta adicional. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay? Okay. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos siempre a la hora de hacer estos ejercicios? Bueno, siempre nos va a dar o la masa o los moles, ¿verdad? Siempre nos van a dar algún dato. Y un dato que no nos van a dar normalmente en el ejercicio, pero que sí lo debemos. Profe, una pregunta. Claro, adelante. Es que se le pegó un poco antes. Entonces, cuando dijo lo de los gramos, el PM significa peso molecular. Peso molecular, correcto. Ah, bueno, gracias. ¿Verdad? Masa, moles. Dato que normalmente no nos dan, pero que sí podemos calcular, sería el peso molecular.
¿verdad? Porque el peso molecular, con solo tener la fórmula química y la tabla periódica, nosotros sacamos el peso molecular, ¿verdad? No hay realmente como una... no es desconocido, o sea, tal vez no lo tenemos a mano, pero se puede averiguar. Entonces, la cuestión sería la siguiente. Si nos dicen moles, ¿verdad? Entonces los moles, ¿verdad? La fórmula que teníamos en la pizarra anterior es que gramos es igual a mol por peso molecular. Entonces, si me preguntan los moles más bien, pues yo lo que hago es que tomo los gramos y los divido entre el peso molecular. Uh-huh. ¿Sí? Bien, entonces 180 gramos, que fue lo que nos dieron. Lo dividimos entre la masa molar o el peso molecular, que son 60 gramos por mol. Uh-huh. Okay, entonces 180 entre 60 son 3. Okay, entonces 180 gramos de urea, pues son 3 moles de urea. La pregunta era por las moléculas. Entonces, las moléculas son iguales a los moles por el número. Sería 3 por 6.022 por 10 a la 23. Entonces eso nos daría 1,81 por 10 a la... Ok. Ok. Bien, entonces en la última parte, ¿verdad? Nos preguntaban por los átomos de nitrógeno. Fórmula, ¿eh? Es que en una molécula de urea está compuesta así, ¿verdad? Una molécula. Uh-huh. Okay. Entonces, una molécula de urea está
compuesta por todos esos átomos, ¿verdad? Y uno puede ver en esa fórmula que por cada una de estas uniones o por cada molécula de urea, lo que tenemos es 2 átomos de nitrógeno. Profesor, ¿Sí? tengo una pregunta. ¿Usted está compartiendo pantalla? Porque se le fue o no sé si soy yo. Vamos a revisar. Ok, ahora sí, ¿verdad? Y ahora sí, muchas gracias. Es que los moles vienen siendo los gramos entre la masa molar. Entonces, como nos decíamos, y teníamos que la masa molar o el peso molecular ¿sí? Después teníamos la parte de las moléculas. ¿Sí? Las moléculas son los moles, que ya los averiguamos antes, son 3. Los moles multiplicados por el número de Avogadro. Entonces, 3 por 6.022 por 10 a la 23, pues lo hacemos en la calculadora y nos da 1.81 por 10 a la 24 moléculas. Bien, y la última pregunta es por los átomos de nitrógeno. Entonces uno dice, bueno, una molécula de hecho, digamos, la masa molecular lo que nos indica es cuántos átomos están enlazados en el compuesto, ¿verdad? Entonces, una de esas unidades de enlace se llama molécula. Lo que podemos ver es que en la urea, por cada una molécula, lo que tenemos de nitrógeno son 2 átomos. ¿Sí? Entonces, por una regla de 3 o por una proporción, ¿verdad? Uno diría, bueno, si en una molécula hay 2 nitrógenos, entonces en estos millones de moléculas, ¿cuántos átomos de nitrógeno hay? Entonces, simplemente sería multiplicar por 2. Entonces, los átomos de nitrógeno sería tomar las moléculas que hay de todo el compuesto, ¿verdad? Que es 1,81 por 10 a la 24 moléculas. Y eso lo multiplicaríamos por la relación. Vemos que hay 2 átomos de nitrógeno en una molécula. ¿Sí? Entonces, pues, sería tomar este número que teníamos y multiplicarlo por 2, ¿verdad? Así que eso nos daría 3.61 por 10 a la 24 átomos, ¿sí? Átomos de nitrógeno.
Y sería lo mismo si nos preguntaran cuántos átomos de hidrógeno, por ejemplo. Vean que el hidrógeno serían 4 hidrógenos por cada molécula. Entonces tomamos este número grande que ya habíamos encontrado y lo multiplicamos por 4. Y de esa forma sacaríamos cuántos átomos de hidrógeno hay. Y así sucesivamente con el carbono y el oxígeno también si nos lo solicitaran. ¿Dudas o comentarios? Entonces, en estos cálculos hay que familiarizarse un montón, ¿verdad? Hay que dominar bien las fórmulas. Gramos es igual a moles por peso molecular y moléculas es igual a moles por el número de Avogadro, ¿verdad? O sea, estas ecuaciones que pusimos aquí en las nubecitas, azul y en la nubecita verde, son súper importantes. No estoy muy seguro si el Dr. Brown las pone explícitamente en alguna parte del libro. No sé por qué tengo la idea de que no. Pero si no vienen ahí, pues tenganlas ustedes a mano como unas ecuaciones fundamentales, ¿verdad? Es parte de los objetivos de este capítulo, pues dominar eso. Okay. Bien, otro tema importantísimo de ver aquí en este capítulo es lo que les comentaba acerca de lo del reactivo limitante, el porcentaje de rendimiento. Bueno, ya no nos alcanza el tiempo para hacer un ejercicio completo, pero les mencionaba que, bueno, les compartí ahí un video, ¿verdad? Acerca de un ejercicio de la tarea muy bueno el ejercicio, estaba rudillo y quedó grabado en video, ahí se los compartí para que ustedes lo chequeen y sería prácticamente lo mismo que yo diría aquí si tuviera 20 minutos más para compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces revísenselo por ahí. Pero tal vez para mencionar algo respecto a reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿verdad? Siempre se usan analogías para tratar de explicar eso de una forma un poco más entendible. Básicamente, reactivo limitante y reactivo en exceso viene siendo simplemente una proporción, ¿verdad? Verificar si los reactivos están en proporción o no, y quien esté en menor proporción pues es el que se acostumbra a llamarle el reactivo limitante. ¿Sí? Rapidísimo, basándonos en la reacción del propano, ¿verdad? Que la vimos antes. Lo que nosotros vemos aquí es que estos números de adelante, ¿verdad? Que balancean la reacción química, ¿qué son? Son los moles necesarios para equilibrar, para que la reacción química se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno. Y si yo los pongo en esa proporción y todo sale bien, pues deberían formarme 4 moles de agua y 3 moles de dióxido de carbono.
¿Ok? Entonces, esos números de adelante son moles. Ujú. Ya vimos que los moles se pueden transformar a masa, ¿verdad? ¿Cómo? Por medio de la masa fórmula o el peso molecular, ¿verdad? Así que estas proporciones de 1, 5, 4 y 3 también se cumplirían si yo paso esos 1, 5, 4 y 3 a masa por medio de las masas moleculares, ¿sí? También se cumpliría. Entonces, ¿a qué nos referimos con que es una proporción? A lo siguiente. Digamos que yo digo, ¿sabes qué? No, yo voy a tener 2 moles de propano. No voy a tener 1, sino que voy a utilizar 2. ¿Ok? Entonces, si yo decido utilizar 2, ¿cuántos de oxígeno voy a necesitar? 10. ¿Y cuántos de agua voy a producir? 8. ¿Y cuántos de CO2 voy a producir? 6. ¿Está claro por qué? Chicos, ¿están ahí? ¿Ya se fueron? Aquí estamos. Ok, lo que dice Carol, ¿verdad? Sí, exacto, porque es el doble, ¿verdad? Entonces la proporción se mantiene. Stephanie, ¿querías decir algo? Perdón. Sí, profe, ¿usted va a mandar esas pantallas como lo hizo la semana pasada? Sí, sí, correcto. Ah, bueno, gracias. Ok. Profe, Sí. verás, yo busco esos videos en la plataforma y no me aparecen. ¿Cuáles videos? Esos, los de la tutoría, digamos, y no me aparecen ahí. Los otros cursos sí me aparecen, pero este no me aparece. Pero cuando dices plataforma, ¿te refieres a Aprendeu o te refieres a Teams? No, aprende uno. Es que ahí tienen que aparecer las tutorías, las grabaciones y no aparecen. No, las grabaciones quedan en Teams. ¿Y cómo hago yo para verlas? Si me, o sea, apenas que uno sabe meterse a a eso, a ti. O sea, en Teams tú entras al canal del curso. Ujú. Y cuando haces eso, ¿verdad? O sea, en Teams hay una parte que dice equipos y ahí tú tienes que estar agregada al curso de Química General 1. Si tú lo tocas, que me imagino que así fue como te uniste hoy para la reunión, si lo tocas, entonces te van a salir unas pestañitas en la parte superior que dice General, Publicaciones, Archivos y vienen otras opciones. Si tocas la pestañita de archivos, ahí están las cosas que se han compartido, entre ellas las grabaciones. Y no tiene que estar conectado directamente, uno lo puede ver así. ¿Sí me entendió, profe? O sea, los archivos están ahí ya en formato, digamos, de video. Entonces, tú los puedes descargar a tu computadora y ya una vez que están descargados, los puedes ver sin internet. Está bien, gracias, profe. Ujú.
Ok, bueno, entonces sí, hablaba de esto, ¿verdad? Entonces, si yo pongo aquí un 3, ¿verdad? Y yo, no, ¿sabes qué? No voy a usar, un mol, voy a usar 3. Entonces, ¿cuánto necesito de oxígeno? 15. Y de agua, 3 por 4, 12. Y de dióxido de carbono, 3 por 3, 9. Ujú. Y entonces esa proporción pues siempre se va a mantener y siempre va a continuar. Entonces lo que va a suceder en los ejercicios es que tal vez no te lo digan tan fácil, ¿verdad? 1, 2, 3, ¿verdad? Son valores que son fáciles de ver la proporción, sino que te pueden decir, bueno, si tenemos 0.75 moles de propano, ¿verdad? ¿Cuánto oxígeno se necesita? ¿Verdad? Ahí sí ya está un poco más complicado, ¿verdad? Entonces, es sencillo igual, ¿verdad? Uno lo que hace es que dice, ok, tengo 0.75 moles de propano, ¿sí? Y si yo necesito los moles de oxígeno, entonces voy a poner moles de oxígeno aquí arriba y abajo pongo moles de propano. Y acá los números que voy a colocar en esta conversión, los números que pongo, son los números del equilibrio de la reacción química. La reacción equilibrada me dice que se ocupan 5 moles de oxígeno por cada 1 mol de propano. ¿Sí? Y entonces pues sería ser 0.75 por 5 entre 1. Y entonces eso nos daría 3.75 moles de oxígeno. ¿Sí? O sea, la reacción química balanceada se convierte en una proporción o en unos factores de conversión. Igual, si a partir de estos 0.75 yo quisiera saber cuánta agua puedo producir, entonces haría una fracción similar a esta, siempre con los moles de propano abajo para que se cancelen con estos, pero aquí pondría entonces moles de agua, si lo que ocupo es agua, o moles de CO2, si lo que ocupo es el otro CO2. Si en lugar de decirme, mira, con 0.75 moles de propano, ¿cuántos moles de agua puedo producir? Si en lugar de decirme moles de agua me dijeran, ¿cuántos gramos de agua puedo producir? Se haría igual. Yo diría 0.75 por 4, ¿verdad? Pero eso lo que haría es pasarlo a moles. Y ya que tengo moles de agua, eso lo multiplico por 18, que es la masa molecular del agua, y ya con eso lo pasé a gramos. ¿Verdad? Entonces, pasar de gramos a moles es muy sencillo, porque nada más dependo de la masa molecular y las proporciones que yo tengo que utilizar o los factores de conversión que yo tengo que utilizar para cambiar de una especie a otra, me los da la reacción química balanceada. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya para finalizar, imagínense, ¿verdad? Para 2 yo necesito 10. Para 2 moles de propano yo necesito 10. ¿Qué pasaría si yo dijera, bueno, sabes que sí voy a meter 2 de propano, pero en lugar de 10 yo meto 5? ¿Qué pasaría? Si meto 5 estoy metiendo menos de lo que yo necesito, ¿verdad? Quiere decir que no voy a poder producir todo lo necesario, porque para producirlo todo necesito tener 2 y 10. Si tengo menos de 10, tengo 9, entonces ya este reactivo me va a limitar la reacción y se convertiría en el reactivo limitante. Igual pasaría al revés, digamos que ya yo sé que 2 y 10 es la proporción. Si yo uso 10, pero en lugar de 2 uso 1, ¿lo ven?
Entonces, la proporción es 2 a 10. Pero si en lugar de 2 yo uso 1, entonces este está en menos de la proporción requerida. Me va a limitar la reacción. Por lo tanto, entonces más bien el propano sería el reactivo limitante. ¿Está bien? Bien, bueno, para más detalles sobre eso, chequense ahí los videos que les compartí en el chat, ¿verdad? Que tenemos esos ejercicios ahí resueltos, bastante completos y con cálculos más completos. Y pues cualquier duda o cualquier otra consulta, ahí quedamos entre semana en contacto, me escriben o me llaman, como gusten. Y estoy ahí entonces para servirles en lo que les pueda asistir. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pues las pizarritas se las cargo en unos minutos a la parte de archivos, y la grabación también procederé a descargarla y luego a cargarla también en la parte de archivos para que aquí en Teams lo puedan chequear tanto las pizarras como la grabación. Bien. Entonces, pues cuídense, chicos, y bueno, para los que van para el laboratorio, pues nos vemos por allá, y para los que no, pues nos vemos el próximo sábado. ¿Sí? Cuídense mucho. Está bien, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, chicos.